Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. El día de hoy te quiero compartir algo como que a mí se me hizo muy interesante para poderte explicar, que a lo mejor te puede ayudar. El tema de cómo un introvertido puede adquirir habilidades de extrovertidos y pues te puede servir muchísimo para la vida. Voy a empezar desde el principio. O sea, yo siempre he sido una persona muy introvertida, muy demasiado, o sea, exagerado. Todo, todo ocurre desde la primaria. Tengo que comentar que en el kinder, pues la verdad, era una persona muy, pues más o menos, como que apenas estaba adaptándome cuál era mi perfil. Pero yo tuve problemas de la lengua, o sea, tenía la lengua pegada y no podía decir la letra R y otras letras como la Z y la S. Entonces yo hablaba como cado, pedo, ratón y así. Se escuchaba chistoso. Entonces, en el tema de cuando empecé la primaria, empecé a notar ese tipo de detalles de cómo la gente se burlaba, tanto niños como gente adulta. Entonces, ese tipo de burlas para mí me sirvieron como para decir, ¿sabes qué? Pues mejor no hables, porque cuando hablas se burlan de ti. Y empecé a adquirir patrones de estar enfocado solamente en mí, dejar de hablar. Dije, no, pues es que es mi lugar seguro, dejar de hablar, esto y aquello. Y cada vez fui normalizando esa forma de ser. Entonces, esta personalidad que fui asimilando fue en primaria, secundaria, prepa y universidad. Entonces, como al día de hoy, que ya tengo 32 años, como pude darle la vuelta a esa experiencia, vaya. Porque muy interiormente, en ese tiempo yo deseaba tener habilidades extrovertidas. O sea, yo en ese tiempo decía, yo quiero ser extrovertido, pero no podía. Entonces, ahorita te quiero comentar, o sea, no soy psicólogo, no soy especialista de la salud. Te voy a compartir mi experiencia, que es un testimonio como usuario, como una persona que pasó de ser introvertida. Ahora utilizo las habilidades de los extrovertidos cuando considero conveniente, pero sigo disfrutando los placeres que te da también ser introvertido. Entonces, si te interesa este tipo de video, ojalá y el algoritmo de YouTube me haga la chamba de direccionarle a los introvertidos. Probablemente les puede interesar, o sea, a los que están muy jóvenes o a las personas que también ya se encuentran de la edad de un servidor o más grandes, para que vean que sí se puede hacer ese tipo de cambios. Les voy a platicar cómo lo hice. El tema está en el hábito. El tema es practicar, o sea, siempre practicar. La secundaria, en la primaria nunca practiqué, secundaria tampoco, prepa tampoco. Y en la universidad muy poco, la verdad muy poco, pero es cuando empezaron ahí a despegar ese tipo de inquietudes, ya hacer algo, vaya, no quedarme solamente con el hecho de que, me gustaría ser extrovertido, sino que empecé a tomar acción. Y es muy curioso porque al día de hoy yo no mantengo amistades de primaria, secundaria, prepa y muy poquitas de universidad, porque pues todo el tiempo es más, yo considero que mis propios compañeros de las escuelas ni se acuerdan de mí porque no fui una persona que tenía etiqueta de, así me decían, que era el mudo, el callado, el mimo, o sea, el mimo es o sea, el que está así. Entonces, la verdad, lo mucho yo creo que me recuerden, pero no nada más, o sea, no creo que ni siquiera me recuerden. ¿Por qué? Porque pues yo siempre fui alguien muy como un fantasma. Entonces, así es extremo. Llegué a cometer situaciones, errores, frustraciones por ser así, al llegar a un extremo que definitivamente me aislaba. O sea, cuando era receso a veces me iba cuando estaba niño o en secundaria y me iba al baño pues para ver hasta que pasara el tiempo. Sí me acuerdo de ese tipo de detalles. Entonces, fíjense el nivel de qué tan extremo era en el tema de introvertido y cómo fui cambiando. Al día de hoy me considero que puedo hablar prácticamente de lo que yo quiera. Y no me da vergüenza, que ese es también otro aspecto importante. Cuando a los introvertidos nos da mucha vergüenza que se burlen de nosotros, el que dirán y varios detalles así. Entonces vamos a empezar, ¿va? Lo primero que tuve que hacer, el primer punto, es practicar, o sea, practicar habilidades sociales. Lo que empecé a hacer primero es hacer ejemplos de sacarle plática a las personas. A lo mejor saliendo de la escuela, a lo mejor cuando ya estaba más grande, o sea, cuando ya empecé a hacer ese tipo de cambios fue en la universidad. Decía, no, pues hoy le voy a sacar plática a una persona antes de tomar el camión. ¿Qué tipo de tema?
el que sea. Es más, hasta pedirle la hora o pedirle direcciones de una ruta del camión. Para mí servía. Y a mí me daba mucho miedo decir eso. Entonces, o pedir cambio. Entonces, el tema de practicar. Gente desconocida. Te da mucho miedo. Entonces, me daba a mí muchísimo miedo hacer eso. Y empecé. Ya cuando empecé a sentir más cómodo, aumenté la cifra. Si anteriormente yo manejaba sacarle plática a 2 personas desconocidas, empecé con 4 y así me fui. Hasta que empezó a ser natural, o sea, hasta que se empiezan a desarrollar conversaciones muy fluidas que ni siquiera se sienten lo forzadas que pueden ser. Entonces es una de las cosas que fui aprendiendo. Empecé poco a poquito en la universidad haciendo eso y sí fue sirviendo. También el tema empezó como a platicar con compañeras, que algo que no hacía. Mi carrera es de mantenimiento industrial, ingeniería, había puros hombres y si no les hablaba a los hombres ya se imaginarán que era imposible hablarle a las mujeres. Entonces empecé a hacer eso, empecé a practicar muy poco y conseguí algunas amistades, pero no fueron amistades muy cercanas, vaya, fue algo de momentos. El otro tema es con respecto a salir de la zona de confort, el otro punto. El salir de la zona de confort, tengo que admitir lo que fue cuando salí de la universidad y empecé a ver la opción de emprender. Porque cuando trabajaba en una empresa, he trabajado en varias empresas, pero siempre deseaba que fuera un trabajo como ratón de oficina. El que está en la computadora, el que nadie lo molesta, el que está ahí encerrado y hace su trabajo. Ese tipo de trabajo a mí me gustaba bastante. Pero también una parte interna mía decía, güey, estás bien frustrado porque no... Eres el tímido, el cohibido, o sea, no, definitivamente eres una persona es una persona muy rara. Entonces yo mismo me castigaba con ese tipo de pensamientos y decidí buscar la opción de emprender. El sueño del emprendedor y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para los que son emprendedores, tienen que darse cuenta que, bueno, ya se dieron cuenta, definitivamente, si llevas 1 año, 2, no sé, como emprendedor, es de que dependes mucho de las ventas, o sea, es vital, es totalmente las ventas, ya sea para diferentes productos o servicios, las ventas son importantes. Entonces, en ese tiempo yo me forcé y no me gustaba, sinceramente, el tema de vender porque tenía miedo a que me dijeran que no. Entonces fui aprendiendo sobre la práctica también y yo me involucré a lugares donde yo iba a sentir que me iba a lastimar. ¿A qué se refiere esto? A call center. Aunque yo no estudié para call center, pero yo entré a escuelas de call center, empresas de call center, ya sea para Movistar, para Telcel, que nada más recuerdo esas 2. Entonces, para cambio de portabilidades. Entonces ahí me ves, ahí ya había perdido el miedo a hablar por teléfono, porque el hecho de hablar por teléfono en otras empresas, a mí me daba muchísimo miedo hablar por teléfono con alguna persona y me daba hasta así, temblaba y todo. Entonces, ya cuando superé esa etapa, ahora va la otra, la que te digan que no y que esto y aquello. Entonces era... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín y le hablo de la compañía Telcel porque tengo una promoción increíble para poder ofrecerle y así chalala. Entonces, al inicio pues sí me costaba, pero empecé a las primeras semanas sí fueron como muy feas porque la gente es muy grosera, porque es también gente muy enfadada que le estén hable y hable y ya después te maltratan, te amenazan de que te vas a ir con San Pedro y cosas así y muchas cosas, ¿no? Entonces a mí al inicio me generaba mucho estrés eso y a muchas personas también porque no sabían dividir lo que es la parte pues del trabajo, del servicio que tú estás dando y la parte personal. Entonces para mí esa parte de aprender a vender me ayudó de la zona de confort. Y supuestamente dicen que el aprender a vender también te ayuda a mejorarte en tus relaciones personales, en el amor y todo ese tipo de cosas, porque pues es una manera, en todo momento nos estamos vendiendo. Hay que, pues, a una persona hay que caerles bien, a una pareja cuando tratas de enamorarla, no sé, tienes que venderte una versión bonita tuya. Entonces ese punto también me ayudó bastante. El tercer punto es ya dejar un poco la parte nada más mía, o sea, nada más mi mundo. Esta parte ya fue enfocarme en los demás. Empecé a involucrarme en los problemas de los demás, que tampoco es tan bueno, pero la verdad, hay mucha gente con muchos problemas y yo necesitaba empezar a tener una interacción con personas, entonces ocupaban a alguien
que los escuchara. Y esa es una de las habilidades muy buenas, a saber escuchar a las personas. Y otra muy buena es también no asimilar los problemas como tuyos, sino solamente escucharla, ayudarla, pero nada más. Entonces empecé a escuchar a personas, las personas empezaron a sentirse en confianza conmigo y pues prácticamente dije, ay güey, pues ya estoy manteniendo una conexión normal con una persona porque me está contando acerca de esto y de esto y de esto. Entonces ese tema también me ayudó muchísimo. Otro que de ley lo tienes que hacer es el tema de tomar pequeños riesgos. Pueden ser grandes también. Y si puedes tomar riesgos pequeños o riesgos grandes dependiendo de si ya tienes una estructura o una formación para asimilar el no, para asimilar las burlas, el fracaso y cosas así, ¿no? Cuando ya tienes la habilidad de asimilar los no, fracasos y esto y aquello, puedes tomar riesgos más grandes. Ahorita les voy a explicar cómo. Y el tema de riesgos pequeños, pues son cuando ya empiezas a querer soltarte. Fíjense que a mí un riesgo que tomé fue en la universidad y fue al dar una presentación. Porque al dar una presentación, lo que pasa es de que yo era el nerd, o sea, el nerd que hacía el trabajo de todos. Y yo estaba a gusto haciendo eso. Mientras no me molestaran con que yo tenía que exponer, yo a gusto, yo feliz haciendo las presentaciones. Y entonces había un compañero conmigo en la universidad que él le gustaba siempre llevarse el crédito de todo. Era una persona muy presumida en ese aspecto, pues sí, o sea, su personalidad. Y nos tocó creo que era de estadística inferencial, creo que regresión lineal y múltiple, creo, el tema era ese. Y pues yo hice la presentación y todo ese tipo de cosas. Y ya, ahí la dejé. Y este compañero empezó a dar el tema. Y yo no tuve el problema de que él se quisiera quedar con todo el crédito. Porque él adjudicaba la información como suya, como su presentación, esto y aquello. Pues él estaba pues, presumiendo todo lo que estaba en la presentación. Al profesor se le hizo, curiosamente se le quedaba viendo mucho al profesor. El profesor se le quedaba viendo mucho a él. Y como diciendo, güey, tú no le hiciste la presentación. Y el profesor dijo lo siguiente. Dijo, a ver, quiero que exponga el que hizo la presentación o si no los voy a reprobar. Entonces se me quedaban viendo a mí y fue una presión de, güey, vas tú, o sea. Y empecé a soltarme, a explicar el tema y yo decía, güey, me voy a trabar, me voy a bloquear. Y no. Poco a poco se fue soltando los temas, ya todo lo traía aquí y empecé a explicarlo. Y nos pusieron 10. Se me acercó el profesor después de clase y me dijo, compañero, ya los iba a reprobar, pero qué buena presentación dio. Mejore su seguridad y quiero seguir viendo sus presentaciones. Entonces para mí eso fue un reforzamiento, me reforzó, dijo, güey, pues no mames, no se burlaron de mí, me aplaudieron así, a todo el equipo y dije, no, pues está padre, quiero volver a probar esa sensación. Entonces nuevamente lo empecé a practicar. Por eso les comento que en la universidad eran ese tipo de destellos. Ya cuando empecé de plano al 100% fue cuando ya empecé a emprender, cuando terminé la ingeniería. Entonces aquí va un tema muy importante. Tomar riesgos, ya sean pequeños o grandes. Yo recomiendo que empieces con los pequeños, ya después con los grandes. Los grandes puede ser hablar en público, improvisar y cosas así, cuando no te afecte tanto el tema del fracaso o las burlas o cosas así. Cuando estés bien trabajado internamente en ti y que eso no te afecte, puedes tomar riesgos más altos. ¿Cómo riesgos más altos? Pues ya se imaginarán, ¿no? Como lo que estoy mencionando. Por ejemplo, yo un servidor, ya cuando empecé a adquirir estas habilidades, conseguí trabajo como profesor en una preparatoria y yo tenía intenciones de trabajar como profesor en ningún lado. No tenía esa intención. Lo que tenía es ganas de ir al baño, pero como vi que el guardia no iba a dejar a pasar a una persona que tenía ganas de ir al baño porque pues es raro, pues yo que no me quedó de otra más que decir mentira, decir, oiga, disculpe, vengo a la vacante de profesor, lo vi de internet, quiero hablar con la directora. Y el guardia me dijo, está bien, pásate. No, en friega, dijo, oye, disculpa, ¿dónde está el baño? No, pues ya, me dijo que dónde estaba el baño, pum, me fui al baño, regresé. Y ándale que sí ocupaban un profesor de matemáticas, un profesor de informática y un profesor de cálculo.
O sea, que el profesor cubriera las 3 materias. Dije, güey, pues no manches, pues ya ni modo, ya me presentó a la directora, esto y aquello, me hice una evaluación, me dijo, ¿sabes qué? Te voy a evaluar cómo hablas en público, esto y aquello. Ahí ya tenía un poquito dominado el hablar así en público, y también la parte de improvisar, porque también ya tenía años como emprendedor, entonces ya uno va aprendiendo esa labia para improvisar. Entonces, el tema que di fue el tema de la jerarquía de operaciones, algo súper básico, ¿no? El tema de suma, resta, multiplicación, división, exponencial, raíz y los paréntesis. O sea, la pirámide. Entonces, la pirámide. Entonces, curiosamente pasé el examen y me dieron clase, me dio varios alumnos. Y pues la verdad me sentía muy intimidado por los alumnos, vaya, porque pues eran alumnos de prepa. Y la verdad hacían lo que querían. Habían corrido muchos profesores. Entonces ahí me ayudó mucho el tema de que estaba un poquito reforzado fuerte conmigo. Y pues aguanté vara el tema de el bullying que te tratan de hacer como a los profesores. Inclusive me habían dicho que el profesor anterior a mí lo habían hecho llorar y que por eso se salió y que por eso me contrataron a mí. Pero no, duré el tiempo que tenía que durar como profesor temporal. Pero sí sentía esa agresión por parte de los estudiantes. Y yo decía, güey, pues no manches, no lo tomes tan personal. Están morrillos, están medios güeyes. Entonces, así. Eso ya te estoy hablando como aproximadamente unos 25, 26 años cuando entré a trabajar como profesor. Entonces, depende del riesgo, depende de cómo te sientas, cómo estés, pero tómalo, porque te va a dar muchísimo crecimiento. Y otro detalle muy importante que yo tuve que aprender ya más grande. Cuando estaba pues inseguro y con miedos y todo ese tipo de cosas, te haces negativo a veces y todo lo ves mal, todo lo ves negativo. El otro punto que a mí me ayudó bastante es pensar en positivo, emocionarte en lo que vayas a hacer. Oye, hoy voy a hablarle a 20 personas para hablarles de mi negocio, para decirles de cómo funciona, yo desarrollo páginas web, esto y aquello. O sea, algo así. Empezar de manera positiva y no ver lo negativo. Y si te ocurre lo negativo, de igual manera te da igual porque lo sueltas, ya no lo tomas personal. Y te comento, todo eso pasó en mis 20. Ahorita yo tengo 32 años, me siento súper bien, súper contento conmigo. Aprovecho las habilidades como introvertido y las habilidades como extrovertido. Me va súper bien. No me da miedo hacer el ridículo, no me da vergüenza. Me encuentro contento con lo que he trabajado en mí. Nada que ver con el Martín de universidad, de la prepa, de la secundaria. Nada que ver, o sea, es un cambio completamente. Inclusive me gustaría que este tipo de videos los vieran mis ex compañeros, compañeros, para que ellos puedan validar cómo era. Pero eso fue lo que a mí me ayudó, los puntos que te acabo de mencionar. Y considero que también te pueden ayudar. Si a lo mejor eres introvertido ahorita y tienes 17, 18 años, te toca la suerte, no sé, el algoritmo de YouTube ayuda para que veas este video, pues ya con los puntos que te comenté te pueden ayudar en algo. O sea, no soy psicólogo, soy un usuario que le gusta ser introvertido, pero al mismo tiempo sufría por ser no nada más introvertido. Y dije, no, pues yo quiero también beneficiarme de lo extrovertido, porque la neta, uno cuando está joven, uno dice, güey, pues no manches, o sea, el extrovertido siempre es el que tiene más pegue. El extrovertido es el que siempre lo toman como líder, el fútbol, el carismático, así aquello. Y yo decía, güey, ¿y yo cuándo? No ocurrió en las escuelas, pero ahorita me siento muy satisfecho porque transmito esa vibra que antes no podía. Entonces siento como un logro realizado eso. Y eso a veces los consigues en empresas. En empresas formales es muy raro que las puedas conseguir porque pues ya depende de que sea de jerarquías muy altas, puedes ir escalando y creciendo, pero donde sí los puedes desarrollar más es en empresas de network marketing, de afiliación tipo multinivel, el desarrollo humano y pues en proyectos como lo de desarrollo humano, que son varias etapas, que es intro, o sea, IRP, no sé, son temas de desarrollo humano muy fuertes que te pueden ayudar a pues cambiarte el chip o un lavado de coco, pero sí, inténtenlo, practiquen. O sea, es como una zona de confort. Primero practica con algo tan pequeñito, luego lo vas expandiendo al grado donde te sientas cómodo, porque también demasiado extrovertido también tiende a ser enfadoso. O sea, ¿cuántos de ustedes no conocen a un enfadosillo extrovertido que se pasa de extrovertido y que uno dice, güey, ya cállate, o un güey, ya deja de generar cringe? O sea, es buscar un equilibrio.
Entonces espero que te guste este tipo de contenido que vamos a empezar a hacer. De todo un poco, sinceramente, el tema de negocios no solamente lo quiero agregar aquí, pero pues de todo un poco. Y si a alguien le sirve, está perfecto. Entonces de mi parte nos vemos, saludos, bye. El siguiente video que vamos a hacer es cómo perder la vergüenza. O sea, no ser un sinvergüenza, pero sí perder la vergüenza y no ¿cómo se puede decir? Pues no tomarlo tan personal, las cosas de la vida. ¿Va? Cuídense, nos vemos, saludos, bye.